Vamos. Partimos, sí, partimos. Ok. Ya. Sucesiones. ¿Qué es lo que es una sucesión? O secuencia de números. Algo de esto ustedes ya han visto, al menos la idea, que se va a presentar pronto, de inmediato. Solamente que la vamos a formalizar y vamos a estudiar algunas propiedades bien interesantes. ¿Qué es lo que es una sucesión? Una sucesión es una función. ¿Cuál es el dominio de esa función? El conjunto de los números naturales. Toma números naturales y los transforma en números reales. Entonces es una función, fijarse en la notación de función, que toma un número natural y lo lleva en un número real. Entonces aquí, a diferencia de la notación clásica que tenemos de funciones, fíjate que A es una función, no, vamos a anotar la imagen, no de esta manera, no de la manera que nosotros habíamos usado cuando hablábamos del x, f de x. Fíjate que aquí la variable es n, porque n representa, digamos, un natural cualquiera, ¿cierto? Como x era un número cualquiera. Pero vamos a anotarla no así, sino que vamos a anotarlo con subíndice. A sub n. Se va a leer A sub n. ¿Ya? Algo de esto ustedes ya han trabajado con este término, porque me imagino que ya han estado trabajando con sumatorias en su curso de álgebra, pero aquí este A sub n es la imagen de la función. Vamos a ocupar esta notación en vez de esta. Esta es la que vamos a ocupar. ¿Ya? Esta se llama, bueno, aquí vamos a decir algunas cosas respecto de ella. Pone en correspondencia los elementos de n con los números naturales. Vamos a ser un poco más flexibles aquí, como va a quedar claro a continuación, donde puede que no trabajemos con todos los naturales, sino con alguna parte de él también. Vamos a pensar que las sucesiones están definidas de esa manera. Bueno, algunas observaciones. La idea de sucesión no es algo tan ajeno a nosotros, ¿ah? Porque podemos pensar la sucesión como una colección de valores, como una lista de números. Por eso se llama una secuencia de números. A1, A2, A3, A4. Y aquí pongo puntito, puntito para indicar que esa secuencia de números sigue. A1, A2, A3, A4. Entonces es natural usar el índice para numerarla de alguna forma, indexarla. A sub n, ¿correcto? Cada A sub n se llama término de la sucesión. Uno genérico se llama el término general. Alguno de ellos es el término general, el A sub n. Varias notaciones que están dando vuelta. Bueno, esta, con llaves ahí, o puede ser así, con paréntesis corchete, o simplemente la vamos a anotar omitiendo ahí, el n fuera, porque dando a entender de que lo n toma valores naturales, 1, 2, 3, etc. Notación. También se puede anotar la sucesión, y eso recalca más la idea de una secuencia. Algunos le llaman serie de números, no sé si han escuchado el término serie de números, una secuencia, pero vamos a usar la palabra serie en otro contexto nosotros matemáticamente, así que simplemente hablemos una secuencia de números de esa manera. Pero cuando hablamos de esta forma, estamos pensando en el conjunto imagen, y no es esencialmente muy acertada. No es muy acertada. Bueno, el término enésimo se llama A sub n. Veamos algunos ejemplos. No es muy acertada por lo que vamos a contar a continuación. Mira. Si A sub n pues, es n, aquí la fórmula A sub n es n. Entonces, tenemos la secuencia de números, y lo anotamos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, puntito, puntito, puntito. Esa secuencia sigue, ¿no? 5, 6, 7, y no se detiene. Es una secuencia de números, o una sucesión. Fíjate que aquí estamos usando la notación de enlistar los elementos. Esta es como una lista de los resultados. Ya. Tenemos otra sucesión que es la 1 sobre n. Esta 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, ¿no? Uno va a listar, entonces algún término sería 1 sobre n, etcétera. Ahí tengo la sucesión, la secuencia.
esta sucesión. Hay otra sucesión, que es esta, por ejemplo, a sub n igual 3. Es la sucesión constante 3. Todos los términos valen 3. Si nosotros ocupamos la notación de lista, sería 3, 3, 3, 3, y se va repitiendo en adelante, ¿no? Esa lista de números, que es siempre constante 3, ¿ya? Esto se llama sucesión constante. Así que esa notación te va a indicar que lo estás enlistando en una secuencia. Bueno, tienes una infinidad de ejemplos. Por ejemplo, esta es una sucesión un poco más rebuscada. Mira la sucesión que viene ahí. El término enésimo es el decimal que está en el lugar enésimo aquí. Por ejemplo, a sub 1 es 1. A sub 2 vale 4. A sub 3 es 1. A sub 4 es 5. Así sucesivamente. El decimal que está en el lugar enésimo va a ser el término enésimo de esa sucesión. ¿Ya? Tengo otra sucesión que la voy a colocar acá. Llamémoslo a sub n igual menos 1 a la n. ¿Okay? Ahí tenemos una sucesión. El primer término es menos 1. El segundo es 1. El tercer término es menos 1 y así. El cuarto es 1, etcétera, etcétera. Si tú lo quisieras colocar en una lista, diría simplemente 1, menos 1, 1, menos 1, y así continúa la lista. ¿Ok? Bueno, el número 4 es algo que seguramente ustedes ya han visto en su curso de álgebra, que se llama sucesión definida en forma recursiva. ¿A qué nos referimos en forma recursiva? Estamos diciendo acá, recuerda que las sucesiones son una lista de números. Bueno, puedo partir de 0, de 1, no importa. ¿Eh? Aquí está la lista de números. A 3, a 4, a 5, etcétera. ¿Ok? Y sigue la lista de números. Entonces, podemos definir la sucesión dando la fórmula general. El A sub n es fórmula de n. Y por lo tanto, si yo reemplazo n en mi fórmula, obtengo el término, como en los primeros ejemplos, como la 1 sobre n o la n. O podemos definir la sucesión de manera recursiva, se llama uno. Es decir, yo defino una cierta cantidad de términos, valores conocidos, por ejemplo, a 0, a 1, alguna cantidad de valores, y a partir del siguiente de él, fijos, y a partir del siguiente, yo puedo definir en términos de los datos anteriores. Eso se llama en forma recursiva, de manera recursiva. Por ejemplo, el que está dado acá, por ejemplo, el que se está indicando acá, dice que a 1, a 0 y a 1 van a valer 1, y a partir del segundo término, que se definan siguiendo la siguiente regla. Ese término que se defina en términos de la suma de los anteriores. A sub 1 más a sub n. ¿Ok? La suma de los anteriores. Entonces, por ejemplo, si n es 1, si hacemos en esta fórmula n igual 1, yo puedo encontrar el tercer término, porque reemplazo n igual 1. El tercer término sería a sub 2, ¿correcto? A sub 2 más a sub 1. Está generado con, si n vale 1, bueno, si puedo colocar 0, fíjate. Tomemos n igual 0 aquí, para generar el segundo, n igual 0. Si n vale 0, genero el término a sub 2. El término a sub 2 es igual a sub 1 más a sub 0. O sea, es 1 más 1 es 2. Para generar el término a sub 2 necesité los anteriores. Si n es igual a 1, yo reemplazo 1 en la fórmula y tendría que el tercer término se puede construir ¿de qué manera? Con a sub 2 más a sub 1.
Pero ahora ya conozco a sus 2, lo encontré antes, lo reemplazo aquí. Entonces esto es 1, 2 más 1, es 3. Así que conseguí el término tercero. Si quiero encontrar el cuarto término, o sea, con n, para que el cuarto con el a sub 4, tendría que generarlo a partir del anterior. Si tomo n igual 3, nos quedaría el cuarto, reemplazando aquí, perdón, con n igual 2, 1, n igual 2, acá, nos quedaría a sub 4, sería a sub 3 más a sub 2. Puedo hacer este cálculo porque ya había encontrado la sub 3. Este es el a sub 3. Entonces nos queda 3 más 2. Entonces si quiero generar el quinto, tomo n igual 3, y a sub 5 va a ser el cuarto más el tercero. Y entonces esto es 3 más 2 es 5, ¿no? 5 más 3. Y así puedo irlo generando, el sexto, el séptimo, el 8. Entonces yo puedo ir listándolo. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y así voy generando los términos. Entonces, para ir generando un término correspondiente necesito la información anterior. Cuando hablamos de información anterior estamos pensando en recursiva, necesito el dato antes. Por eso que la idea es recursivo, tú vas generándolo de uno en uno. Entonces, si yo quisiera generar, este era el término lugar 0, lugar 1, lugar 2, lugar 3, ¿cierto? Lugar 4, lugar 5. Si quiero, el que está en el lugar 6 tendría que sumar 8 y 5, 13. Y si quiero el 7, sería 21, porque va sumando los anteriores. ¿Cuál es el problema de esto? Me extiendo un poco con esto. Que si yo quisiera el término que está 100, fíjate, aquí tengo el A sub 7, partí con el A sub 0. Si yo quisiera el término 100, tendría que empezar a calcular, calcular, caminar, 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 y llegar a 99 más 90, más 98, ¿no? Y ahí voy a obtener el término 100. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, sería como la parte no mala, sino distinta de estas sucesiones. Necesitan ir a la información del 99 con el 98 para obtener el término 100. O sea, tengo que tener toda esta información para poder tener ese término. Porque lo voy generando de uno en uno. En cambio, si tengo la fórmula, por ejemplo, si tengo la fórmula, y quiero un término, evalúo ese número en la fórmula y obtengo el término. Entonces hay una pequeña diferencia respecto del otro. Entonces las sucesiones se pueden definir ya sea con la fórmula directa, o la puedes definir, una más fórmula, o las puedes definir de esta manera, que se llaman de paso a paso, o recursiva. ¿Ya? Las dos maneras son válidas para definir una sucesión. Están definidas de esa forma. En cualquier caso yo estoy generando una lista de números. Ok. Bueno, esta sucesión a todo esto, esta sucesión en la cual hemos hablado de la idea de recursivo, esta sucesión que está acá, es bastante famosa, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Esta es la sucesión de Fibonacci. Sucesión de Fibonacci. Bueno, primero vamos a relajar, antes de estudiar porque nosotros queremos estudiar este tipo de objetos. Lo primero que vamos a hacer es, como las sucesiones son evidentemente fórmulas, tú tienes que ver el dominio de la fórmula. Fíjate en esta fórmula no puedo evaluar 1, ni tampoco puedo evaluar 2. 1 al cuadrado menos 9, 2 al cuadrado menos 9, no puedo sacar raíz. Puedo evaluar 3 en adelante. De 3 en adelante tiene sentido como fórmula. Entonces, podemos relajar la definición y permitir que las sucesiones se puedan definir a partir de un cierto número. No tiene por qué ser
la sucesión considerada a partir de 1 en adelante o de 0 en adelante. Podría ser a partir de algún otro valor, ¿ok? Esto va a depender de cómo es la sucesión. Por ejemplo, en esta fórmula, no tiene sentido n igual 1. O sea, no tiene sentido n igual 2. Así que podemos considerar la fórmula a partir de 3 en adelante. Eso es todo, el único detalle que hay que tener, ¿no? Entonces, podemos decir, de 3 en adelante ya tiene sentido. Porque lo que interesa de las sucesiones es qué pasa cuando el n aumenta. Muchos términos. Entonces, no importa, digámoslo de alguna forma, perder algunos. ¿Ya? Del 3 en adelante ya empieza a tener sentido esto. El 1 también, pero pensemos de números consecutivos. Entonces, de 3 en adelante ya están consecutivos. ¿Ok? Ese pequeño detalle hay que tener presente. Entonces, podemos aceptar eso también. ¿Ok? Bien, veamos algunos otros ejemplos. Mira, recuerda que aquí podemos encontrar todos los términos que queramos de una sucesión porque tenemos la fórmula. Dice aquí, encuentre algunos términos de esta sucesión. No sé, el primero, el segundo, a sub 1, a sub 2, algunos. Por ejemplo, con n igual 1, con n igual 2, con n igual 3, con n igual 4, etcétera, puedes encontrar los términos que aparecen ahí. Este con n igual 1, este con n igual 2, con n igual 3, con n igual 4, etcétera. Y para la sucesión B sub n se generan generada a partir de 3 en adelante. Estamos pensando conjuntos de números consecutivos, entonces de 3 en adelante ya podemos hablar de eso. Fíjate, aquí están expresados como una lista de números. ¿Okay? Por supuesto, como tenemos la fórmula, ya podemos saber qué número que puedo colocar, el siguiente, para el valor siguiente de n. ¿Sí? Y ahí tenemos de esa manera, y aquí tenemos la sucesión de otra manera, de la forma que se llama recursiva. Fíjate que en la forma recursiva nosotros dijimos que íbamos a definir paso a paso, es decir, un término está definido a partir de la información anterior. ¿Okay? Entonces, conocemos a 1, entonces con A1 yo puedo encontrar A2 si reemplazo n igual 2 acá. El valor de A2 depende del valor anterior, eso es lo que estamos diciendo. Entonces podemos generar algunos términos a partir de la sucesión. Por ejemplo, el término A sub 2 se genera a partir del término A1. A1 dijimos que era 1. En términos, entonces el término A sub 2 sería 1 medio de A1 más 2 A1. 1 medio de 1 más 2, 1, 3 medios, 1,5. Ese es el término A sub 2. Y el término A sub 3, ¿cómo genero el A sub 3? A sub 3 se genera de esa manera, entonces si reemplazo n igual 3 acá, aquí te va a dar 2 y 2. O sea, depende del valor A sub 2. Bueno, el valor A sub 2 ya lo calculamos antes. Ahí está. Entonces el cálculo es 1 medio de el valor de A sub 2 más el recíproco, 2 veces 2 partido por A sub 2. Hacemos el cálculo y llegamos que el valor es 17 sobre 12. Y si quisiera calcular, por ejemplo, A4 necesito el valor anterior. 1 medio de lo que valía 3 más 2 veces lo que valía A3. Y eso sería 1 medio de 17 sobre 12. No voy a hacer el cálculo, solamente voy a dejar expresado más 2 veces 17 partido por 12. Entonces, la manera como vamos generando los términos para querer hacer más cálculos, aquí vamos a obtener algo, ¿ok? Y si quisiera el quinto término, tendría que conocer el cuarto. Y para el sexto término necesito conocer el quinto, pero para conocer el quinto necesito el cuarto, y para hacer el cuarto el tercero, así, sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que se dice paso a paso, vas generándola de a una en una. Bueno, ahí tenemos las sucesiones. Al igual que las funciones, como las sucesiones son funciones, las sucesiones tienen la misma propiedad de las funciones. Por ejemplo, podemos hablar de sucesiones monótonas. Y de hecho, de sucesiones creciente y decreciente. ¿Por qué? Porque las sucesiones son funciones, no hay que olvidarse de eso. Son funciones, ¿sí? Cosa que la hemos anotado de manera distinta. Entonces,
Y las funciones, ya sabemos hablar, sabemos cuáles son las funciones creciente y decreciente. Sabemos la noción de función creciente y decreciente, así que uno debería esperar que ocurra lo mismo con las sucesiones, tener algo muy parecido. ¿Mm? Y aquí la definición es ligeramente distinta, pero no tan distinta. Vamos a decir que una sucesión es estrictamente creciente si están ordenaditas. Fíjate, si a su n es menor que el siguiente. Fíjate que este es el término enésimo y este es el término n más 1, o sea, el que le sigue. Lo que está diciendo es que la sucesión es creciente si a medida que generamos los términos, los números van aumentando. Van aumentando siempre, es decir, a 1, si partimos, si partimos en alguna parte, puede ser, si partimos a partir de 1, sería a 1 es más chico que a 2 es más chico que a 3 es más chico que a 4, y así sucesivamente. Desde el punto de vista de los puntos, lo que tú tienes es que, a medida que generas los términos, te vas moviendo hacia la derecha siempre, y no te detienes. A medida que te mueves a la derecha en la recta real, el número va aumentando. Te mueves hacia allá. ¿Okay? Te mueves hacia la derecha. Si ocurre que a veces tiene la igualdad, entonces la sucesión se dice creciente. Si se da la igualdad, en algún momento se dice creciente. Y definiciones análogas cambiando la desigualdad. Es decir, la sucesión se dice decreciente si pasa todo lo contrario. Vas decreciendo, valga la redundancia. O sea, si tienes todo lo contrario. El primer término es mayor que el segundo, y el segundo es mayor que el tercero, y a medida que los vas generando, va pasando eso. O sea, aquí geométricamente pasa todo lo contrario, ¿no? A medida que generas términos, te mueves hasta la izquierda, porque a la izquierda empiezas a disminuir. 3, 4, 5, así sucesivamente. Ese 3, 4. Y de esa manera, y ese comportamiento se llama monótona porque es un comportamiento que se mantiene, digámoslo, a través del tiempo, se sigue manteniendo, se está moviendo hacia allá, hacia la izquierda. Y decreciente sí se da el mayor igual. La sucesión es monótona si es creciente o decreciente, pudiendo ser estricta. Entonces, digámoslo, la sucesión, la monotonía indica de alguna manera que están ordenados, vas creciendo ordenadamente y decreciendo ordenadamente. ¿Será que todas las sucesiones tienen ese comportamiento? En realidad no es así. Tenemos ejemplos de sucesiones que son crecientes y que son decrecientes. Y tenemos sucesiones que no son ni lo uno ni lo otro, como hay funciones que no son ni creciente ni decreciente, aquí ocurre también eso. La sucesión a su n es creciente, bueno, no hay mucho que decir, 1 es menor que 2, 2 es menor que 3, 3 es menor que 4. Por supuesto, n es menor que el que le sigue, así que eso vale para todo n. Así que a su n es más chico que a su n más 1, para todo n. ¿Ya? Y si nosotros invertimos los números, los recíprocos, la desigualdad cambia. Y entonces tenemos que ahora esta sucesión, en el otro ejemplo, es decreciente. Todos los términos van decreciendo. La sucesión constante, bueno, todos los términos son mayores o iguales a sí mismos, así que crece y decrece a la vez. O sea, digamos, esta como que no se mueve, se mantiene estable, la sucesión constante. Y un ejemplo de una sucesión que no es ni creciente ni decreciente es esta. Es un ejemplo bastante simple, pero ilustra la idea de que la sucesión no es creciente ni decreciente, porque para que fuera creciente, tú generas el primer término. Yo dije, yo genero el primer término. El segundo es mayor que el primero. Si la sucesión es creciente, el tercer término tiene que ser mayor que el segundo, pero eso no ocurre.
Por lo tanto, la sucesión no es creciente. ¿Mm? Falló el crecimiento. Y también falló el decrecimiento porque para que sea decreciente, el primer término tiene que ser ya mayor que el segundo, cosa que tampoco ocurre. Así que no ocurre ni crecimiento ni decrecimiento. Esta sucesión no tiene ninguna de esas dos propiedades. ¿Ya? Y tenemos esa información. Bueno, tenemos otro ejemplo de una sucesión. A ver, esta es una demostración. Nosotros queremos probar que, para mostrar que una sucesión es creciente o decreciente, por ejemplo, si quisiéramos probar que es decreciente, nosotros tendríamos que probar que esta desigualdad se cumple para todo n. Para todo n número natural. Entonces, hay dos maneras de probar esa información. Entonces, dos maneras de probar que eso es cierto. Entonces, podríamos probar que esta diferencia es mayor que cero. Esa sería una manera. Para todo n. Si tú logras mostrar que esa diferencia es mayor que cero, de alguna manera, tú logras mostrar que esa sucesión es creciente, porque son equivalentes. Y la segunda forma de mostrar que la sucesión es decreciente es si la sucesión es mayor que cero siempre, ¿ok? Si la sucesión es mayor que cero siempre, para todo natural, entonces mostrar esta desigualdad, la que está en rojo, es equivalente a probar esto. Si nosotros dividimos ambos lados de la desigualdad por b sub n, a probar eso. Entonces, si tú logras mostrar, si formas el cociente y ese cociente es menor que 1, eso es equivalente a esto, a lo que está en rojo. Cuando todos los términos son positivos, porque estás dividiendo por él y por tanto el signo no va a cambiar. Entonces vamos a usar esta idea, y nosotros mostramos que este cociente no pasa de 1, entonces habremos probado que b sub n más 1 es menor que b sub n, bajo este supuesto. Bueno, y vamos a usar esta idea para probar que esta sucesión es decreciente. ¿Okay? Si nosotros tomamos el término siguiente, el término que le sigue reemplazar en la fórmula n más 1, aquí está el reemplazar n más 1 en la fórmula, si hacemos el cociente entre esos dos, tenemos un cociente de fracciones, se va a cancelar cierto término ahí, espérese algo, aquí parece que n más 1 sobre, parece que estaba escribiendo una cosa y estaba pensando en otra. Y acá b sub n es n sobre n más 1. Entonces, lo que está pasando acá, aquí hay un error grosero de tipeo, no es lo que estoy colocando ahí. Esto es eso sobre n por n más 1, n más 2, sobre n. ¿Correcto? Ah, entonces no se cancelan. Ah, aquí hay un error de tipeo. Ya, entonces esta parte la voy a tener que arreglar. Esto no es cierto, aquí hay un error de tipeo. Lo vamos a tener que arreglar. Ese que está ahí. ¿Mm? Eso no es así. Esta sucesión es decreciente, pero no por esta razón. Aquí nos quedaría n más 1 al cuadrado sobre n por n más 1, más 2.
Ya, no es tan evidente mostrar ahí que es mayor que 1. Entonces lo que voy a hacer acá, no, aquí hay un error de tipeo, esto va a tener que arreglar, vamos a tener que arreglar. Lo que podríamos hacer acá, lo voy a arreglar, lo voy a mandar la corrección de esto. Sí, estaba pensando en el otro ejemplo. Esto hay que arreglar. Vamos a colocar aquí, revisar. Esas sucesiones decrecientes, a ver, entonces comparémoslo de esa manera. B sub n más 1 es n más 1 sobre n más 2. Tendríamos que probar que esas sucesiones decrecientes, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos la diferencia? Llegaríamos al hacer la diferencia a n, este es n más 2. Sería n partido por n más 1 menos n más 1 sobre n más 2. A ver, hagamos un poco de álgebra acá. Aquí quedaría n por n más 2 menos n más 1 al cuadrado sobre n más 1, n más 2. Y aquí entonces nos queda, ¿cuánto? 2n menos 1. Entonces está creciente. N más 1 por n más 2. Nos queda así. Y este número es negativo. Es evidente que es negativo, ¿no? El denominador es siempre positivo y nos queda 1. Aquí nos queda n cuadrado más 2n. Este número es negativo, lo que significa que b sub n es menor que b sub n más 1. Esta sucesión es creciente, me corrijo acá. Hemos mostrado con este cálculo que la sucesión es creciente. Esta es creciente. Vamos a volver a colocar, o sea, pasa esto. B sub n es menor que B sub n más 1. Es una sucesión creciente. Usamos el otro criterio, la diferencia es un número, en este caso la diferencia medio negativo, o sea, si restara al revés, si restara B sub n más 1 a B sub n me da positivo. ¿Ok? Entonces esta es una sucesión creciente. Ahí tenemos un ejemplo, una sucesión creciente. Si estaba pensando en la otra sucesión, estaba pensando en el recíproco en realidad. Bueno, por eso que el cálculo no me da. Ya voy a arreglar eso para dejarlo mejor. Bueno, entonces tenemos sucesiones crecientes y sucesiones decrecientes. Ya. Y otra cosa bien interesante tienen las sucesiones, las que se llaman, otra propiedad interesante que tienen las sucesiones son las sucesiones acotadas. ¿Qué son las sucesiones acotadas? Las que no pasan de un cierto número. Sucesiones que no pasan de un cierto valor. Digámoslo, si nosotros pensamos en la recta real, las sucesiones se mueven en la recta real. Piensa en la recta como una manera informal, como partículas. Para cada n hay una partícula que se van dando vuelta, pero hay un número m y las partículas no pueden salir de esa barrera, no pueden pasar de este número. Todos los números, todos los términos andan revoloteando, pero no pueden saltar esa valla. Eso es lo que está diciendo ahí. Los términos no pasan de ese valor. Esta es una cota superior, no pueden pasar de un cierto número. También tenemos un ejemplo de que inferiormente, las partículas se mueven por aquí, pero no pueden pasar de otro número.
inferiormente. Las sucesiones no pueden pasar de ese otro número que está ahí. Si una sucesión tiene esta propiedad, o bien la anterior se dice acotada. La primera dice acotada superiormente porque no puede pasar de un número por arriba, hay un número que les gana a todos, y la segunda se llama inferiormente, no puede pasar por abajo, si existe un número que verifique esa propiedad. Entonces este se llama cota superior y el otro se llama cota inferior. Superior, inferior. Ahí. Si una sucesión tiene cota superior e inferior, se dice que es acotada. ¿Qué significa que sea acotada? Que está atrapada tanto por arriba como por abajo por números. Está confinada a una cierta parte, no puede moverse de una cierta región de la recta. Atrapada en un cierto lugar. Digámoslo como que están todas en un cierto intervalo cerrado. Yo puedo considerar el intervalo de extremos m y n, y la sucesión queda completamente contenida ahí. Fuera de ese intervalo no hay nada de la sucesión. Cuando eso ocurre, la sucesión se dice acotada. ¿Okay? Y si la sucesión no tiene la propiedad 2, o tiene la propiedad, no es acotada superiormente o inferiormente, se dice no acotada. No acotada. No tiene. Van a ser importantes estas sucesiones, por lo que vamos a estudiar un poco más adelante. Entonces, la sucesión tiene la propiedad o no la tiene. No hay un caso intermedio. O tiene la propiedad o no la tiene. Es como el caso de creciente. La sucesión es creciente o no lo es. Es decreciente o no lo es. O la propiedad la verifica o no la cumple. Algunos ejemplos. Por ejemplo, la sucesión a su n, 1 sobre n. Si uno le empieza a dibujar la 1 sobre n vale 1, n vale 2, n vale 3, es una sucesión decreciente, n vale 4, y así voy generando los números. Fíjate que todos los números son mayores que 0. 1 sobre n es siempre mayor que 0. Por lo tanto, todos los términos de esta sucesión no pasan por abajo de 0. En esta región no hay ningún término, no hay ninguno de estos. Están todos de 0 a la derecha. Y también, después del 1 tampoco no hay ningún término. O sea, U sub n, de hecho, es menor o igual que 1, a partir de 1. Esta sucesión, entonces, verifica la definición anterior. ¿Cuál? De que está limitada o atrapada, o acotada, dice uno. Está limitada por ese número por abajo y por ese número por arriba. Profe, Cuénteme. Sí. la sucesión, o sea, perdón, sí, en realidad eso, la sucesión puede tomar el valor de m. Sí, claro, fíjate en el ejemplo acá. ¿Puede tomar el valor de m? Sí, puede tomar el valor de m. Sí, fíjate en el ejemplo acá, m mayúscula. La sucesión, esta barrera puede ser uno de los términos, que en este caso es el primero, A1. ¿Correcto? A1. Puede ser menor o igual. En la definición dice menor o igual. Puede ser. Puede ser. Generalmente uno encuentra una barrera. Lo que pasa es que si uno encuentra una barrera, encuentra muchas. Porque uno dice, mira, si la sucesión no pasa de 1 por arriba ni pasa de 0 por abajo, con mayor razón no pasa de 3 por arriba ni de -1. ¿Ok? O sea, si está en este intervalo, con mayor razón está en este. Si uno encuentra una barrera por arriba, encuentra todo número mayor que ese también te sirve. Por eso que esta observación, que pareciera ser evidente, dice, no son únicas. Si encuentras una barrera, encuentras muchas. Y la barrera puede ser uno de los términos también, como en este ejemplo. El extremo superior es uno de los términos de la sucesión, puede ser menor o igual. ¿Mm? También podría tener ejemplos en los cuales el extremo inferior sea justamente ese, uno de los términos, si la sucesión es creciente. Por ejemplo, esta.
1 menos 1 partido por n. Esta sucesión. Esta sucesión tiene, cuando n vale 1, te queda 0. Cuando n vale 2 es 1/2. Cuando n es 3, te queda 2/3. Cuando n es 4, 3/4. Cuando n es 5, 1 menos 1/5, 4/5, etc. Todos los términos no pasan de 0. 0 sería una barrera por abajo, y 0 se obtiene con n igual a 1. Ahí tengo un ejemplo de la m minúscula, ¿no? M menor o igual que a sub n, b sub n. Ahora uno puede mostrar acá, y eso es inmediato de cómo es la forma, esta sucesión, a 1 le estoy restando un número, eso es siempre más chico que 1. Así que todos los términos no pasan de 1, por arriba. De hecho aquí nunca se alcanza el 1. Todos son menores que 1, siempre. Esta es otra sucesión acotada, porque está atrapada por abajo y por arriba. Cuando ocurre solamente por abajo o solamente por arriba se llama acotada superiormente o inferiormente. Cuando ocurre al mismo tiempo se dice acotada. La sucesión n, la sucesión a sub n igual n, es una sucesión que es acotada por abajo nomás, por 1, ¿no? 1 menor que 2, 2 es menor que 3. Pero no es acotada por arriba. No hay ningún número, no puedo encontrar ningún valor que sea más grande que todos los naturales, ¿no? Los naturales es un conjunto no acotado. Si tú piensas en un número real, siempre vas a encontrar un natural que lo pasa. O sea, esta sucesión no tiene barrera por arriba. Y hay sucesiones que no tienen barrera por abajo, ¿no? Esta, bueno, estamos diciendo. Entonces tenemos sucesiones, insisto, todas las propiedades que acabamos de comentar, una sucesión tiene la propiedad o no la tiene. ¿Sí? Hay algunas que tienen la propiedad, otras que no la tienen, y punto. Hay algunas que son crecientes y otras que no lo son. O son decrecientes y otras que no lo son. Entonces, estas son propiedades que tienen. Entonces, vamos a empezar al menos a introducir ya lo que nosotros queremos hacer con las sucesiones. Ustedes en su curso de álgebra han estudiado sucesiones porque han estudiado sumatorias, han trabajado con estas sucesiones, constante por r elevado a n, que son las progresiones geométricas, han trabajado con estas sucesiones, una constante más n-1 de, que es la progresión aritmética. Estas son ejemplos de sucesiones. Han trabajado con otras sucesiones, por ejemplo, que son n factorial, esta es otra sucesión, ¿sí? Etcétera. Aquí estamos interesados en trabajar con algunas sucesiones en el siguiente sentido. Si nosotros agarramos una calculadora, nosotros tomamos una sucesión, ya sea de manera recursiva o no, pensemos en una que tenga una fórmula. A mí me interesa empezar a evaluar para cada n, es decir, hacer la lista. A1, A2, A3, A4, A5, etc. Suponga que tenemos una supercalculadora o computadora y empezamos a generar términos. Y no sé, pues en alguna parte voy en el término 1000. Y después sigo generando términos y después tengo el término 1.000.000. Yo puedo generar la cantidad de términos que quiera. Entonces a mí me interesa saber qué pasa con este número. Empezamos a comparar los datos y a lo mejor puede ocurrir que a medida que n aumenta, el número tiende a parecerse a algún número cuando n crece. Entonces quiero estudiar ese fenómeno. ¿Y cómo me doy cuenta que se parece? Bueno, porque tú hiciste muchos cálculos, digamos 1.000.000 de términos, y te empezaste a dar cuenta, por ejemplo, para esta sucesión, empezaste a hacer cálculos, ¿sí? Y te diste cuenta que para 1.000.000 de términos, para términos muy grandes, esta cuestión es muy parecida a 3. Empezaste a tomar términos, fíjate, cuando n es 1, es 2. Después con n igual 2 es 3 más 3 menos 1/2, que sería 5/2. Con n igual 3 serían 8 tercios. Y te empiezas a acercar.
los números que empiezas a obtener empiezan en D2 y se empiezan a tomar números, y esos números empiezan a aparecerse a 3, empiezan a tender, empieza a ser 2,9, para algunos valores de n ya empieza a tomar decimales, después 2,9 en alguna parte 9,5, después 2,9787, después empieza a tomar, suponte con n igual, no sé, 1000, ya te da 2,9899 y empieza a tomar a medida que empieza el n grande, 1.000.000, 2,99999. Entonces uno diría, cuando el n es suficientemente grande, este número se parece a 3. Se aproxima a 3. Entonces, este tipo de comportamientos es interesante estudiar. ¿Qué sucesiones tienen este comportamiento cuando el n crece? Ok, el número al cual se parece, le vamos a llamar el límite de la sucesión. Y vamos a estudiar sucesiones para las cuales ocurre este fenómeno y no ocurre. Nuevamente una sucesión dada, o le ocurre esto o no le ocurre. ¿Okay? Cuando esto ocurre vamos a decir que converge. Y converge a ese valor. Y cuando no ocurre vamos a decir que diverge. Entonces una sucesión o tiene la propiedad o no la tiene. No ocurre que a veces sí, a veces no. O la tiene o no la tiene. Estamos interesados en ese comportamiento. Si tomo la sucesión B sub n, ocurre que los términos B sub n, A sub n, se aproximan al valor 3 cuando n crece. ¿Por qué? Porque lo probamos experimentalmente. Esto, mira, va a ocurrir ese comportamiento. Para este en particular. Así que por algunas razones técnicas o de modelos, resulta importante estudiar este fenómeno. ¿Qué ocurre con la sucesión dada cuando n crece? Vamos a adoptar esta simbología. Vamos a decir que n empieza a aumentar hasta el infinito, toma valores cada vez más grandes. Y vamos a cambiar esta idea de aproximar por esta flecha, para indicar cuando n tiende a. Esta flecha indica cuando n es un número que, cuando n toma valores muy grandes, y muy grandes cada vez, y ese proceso no se detiene, ¿qué pasa con el término A sub n? ¿Será que A sub n se parece a algo? Ese comportamiento es el que vamos a empezar a estudiar. Entonces, ahí está la idea de límite, la noción de convergencia de sucesiones. Entonces, intuitivamente, una sucesión va a converger a un límite, es decir, se va a acercar a un valor, ¿sí? Cuando n crece, los A sub n se aproximan a ese valor. Entonces aquí vamos a empezar a hablar en ese sentido con ese lenguaje, es un asunto de lenguaje, pero la idea intuitiva es una cosa bien aterrizada porque uno la puede palpar cuando uno hace cálculos numéricos, como en este que está ahí. Fíjate que si yo hago una gráfica, no es muy conveniente hacer gráfica, pero en este caso si nosotros hacemos una gráfica de n versus A sub n, estos números, entonces empiezo a graficar para cada n, tengo 3 menos 1 sobre n y lo grafico como en el eje Y, lo que obtengo son esos puntos ahí. Y lo que va a ocurrir es cuando n cada vez es más grande, cuando n asume, esos puntos tienden a juntarse con esta línea. Esta línea es la recta y igual 3. De alguna manera esto es como una especie de asíntota. Lo que va a entender de que estos puntos se acercan a 3 cuando n crece. Esta es la idea que queremos formalizar ahora. Otra manera de decir eso, que es lo que acabo de comentar, es bastante más intuitivo porque uno está viendo los números, es la que se está contando acá arriba. Es decir que diremos que la sucesión converge a L, la idea que hemos planteado aquí, si pasa lo siguiente. En principio podría ser confuso esto, pero cuando demos la definición va a empalmar con esto que está acá. Si, dado cualquier intervalo abierto en torno al punto L, ese es el L que decimos que debería ser el candidato al límite
el valor al cual se está aproximando, cualquier intervalo abierto en torno a ese punto, contiene todos los términos de la sucesión. Un poco más, esta definición o esta visión de límite es un poco más rebuscada, porque Profe, lo que va a ocurrir acá, cuénteme, dígame, L sería 3, ¿no es cierto? perdón, el L L sería sería 3. 3, en este ejemplo es 3, Ah, ya, vale. Ya, ese esa era mi sería el duda. 3. Aquí lo estamos hablando en general, el L, decimos que la sucesión se acerca a un valor L, ese L es el número que es al cual se van a aparecer los términos. ¿Qué pasa esto? Resulta que esta manera de escribir es esta. Por definición, por propiedad de valor absoluto, decir que, que esto es menor que epsilon significa esto. Todos los términos están en este intervalo. Entonces, dice, dado cualquier intervalo abierto del tipo, solo una cantidad finita de términos de la sucesión quedan fuera, es decir, todo el resto de los términos quedan dentro. Bueno, esta manera de presentar pareciera que es distinta de la otra más intuitiva que acabo de comentar. Vamos a volver a esta simplemente cuando demos la definición formal. Demos la definición formal. Aquí está la definición formal. Esta es la definición matemática. Y vamos a darnos cuenta que esta idea justamente refleja lo que nosotros apreciamos en el ejemplo, en este ejemplo. Entonces vamos desarmando esta idea. Esta definición, ¿qué es lo que dice? Dice, una sucesión se dice que converge, usemos el lenguaje, en este lenguaje vamos a ser evaluados, converge a L. Se anota así, se lee límite cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a L. También se puede anotar así. Esa es un poco más cercana a lo que hemos comentado. Sí, ocurre lo que viene a continuación. Dado epsilon mayor que 0, existe un número natural, tal que para todo n mayor que m, todo natural mayor que él, ocurre esta desigualdad. ¿Ok? Ocurre esta desigualdad. Entonces este número epsilon en general es pequeño. Fíjate, tú dices, dado un número positivo, epsilon, pequeño, toma un número pequeño. Fíjate, toma un número pequeño, aquí suponte que hacemos un acercamiento. Si epsilon es mayor que 0, pero no es 0, igual hay espacio para meter más números, ¿correcto? Por ejemplo, la mitad de epsilon es más chica que epsilon, y está aquí. Si epsilon es chiquitito, todos los números que quedan entre 0 y epsilon son más chiquititos aún, ¿de acuerdo? Fíjate que lo que yo quiero es esto. Lo que yo quiero es estudiar este comportamiento. Si n es muy grande, que lo voy a anotar así, yo me doy cuenta experimentalmente que los A sub n se parecen a este número. ¿Por qué me doy cuenta que se parecen? Porque el 2,999 se parece a 3. Otra manera de darme cuenta que ese número se parece es tomando la diferencia. ¿Correcto? Si 2,999 es parecido a 3, es porque la diferencia es muy parecida a 0. ¿Razonable? Uno diría que sí, ¿no? Que un número A se parezca a un número B es lo mismo que la diferencia, no importa en qué orden, se parezca a 0. Si yo lo resto, es casi 0. Si es exactamente 0 porque eran iguales, pero en realidad no es que sean iguales, pero son muy parecidos. Entonces, compararlos de esta manera es equivalente a compararlos de esta manera. Por lo tanto, yo me doy cuenta que esto pasa dándome cuenta que esto pasa, que su diferencia es muy pequeña. Pero ¿cómo digo que la diferencia es pequeña? Porque ¿qué es lo que es ser pequeño? Bueno, si la diferencia es ya más chica que un número ya pequeño, entonces lo meto ahí, ¿no? Si el epsilon es un número chico y este número es más chico que él, entonces este número es más chico, ¿no? Está ahí. Y por lo tanto este número es como eso, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es una idea, esa es simplemente la idea que está detrás.
Yo quiero que A sub n se parezca a L, o me doy cuenta que eso ocurre. Eso es equivalente a que la diferencia se parezca a 0. ¿Cómo digo que se parezca a 0? Comparándolo con algo que ya era chico. Porque tú controlas cuán chico es. Si este epsilon es un número pequeño, digamos 10 elevado a menos 10, un número chico, y yo digo que hay un número más chico que él, menor que 10 a la menos 10, ese número es más chico aún. Por lo tanto, si yo logro decir, si digo que este número es muy chico, entonces A sub n va a parecerse a L. Y va a ocurrir lo que me estoy dando cuenta que ocurre numéricamente. Eso es lo que está detrás de la definición. La definición dice que si tú escoges un número chico, la diferencia entre A sub n y el que sospechas que es el límite es aún más chica aún. Ah, entonces A sub n va a parecerse a L. Pero yo quiero que eso ocurra siempre. O quiero que ocurra, y perdonen que gastemos un minuto para redondear esta idea, yo quiero que esto ocurra no alguna vez, no para algún n, por ejemplo, para el término 100, para el término 1000, y después que vuelva a ocurrir para el término 10 millones. No, yo quiero que eso es una tendencia. Yo quiero que eso ocurra siempre. Yo quiero que eso se mantenga en el tiempo. ¿Cómo digo? ¿Cómo quiero que se mantenga en el tiempo? Que quiero que esto ocurra a partir de algún valor. ¿Ok? Fíjate en el ejemplo acá. Cuando uno empieza a dar números, por ejemplo, con n igual 10 y con n igual 100, de repente uno dice, mira, para números mayores que 100, ya los números se parecen. Para todos los n mayores que 1000, ya este es casi 3. Tener esa garantía de que no importa cuántos términos tome, ya todo ya se parece mucho. A partir de alguno. Bueno, eso de a partir de alguno está dado por esta parte. Esto significa, a partir de alguien, hay garantía de que todos se parecen a este. Mientras más grande lo tome, más parecido es, pero todos a partir de él. No de manera aislada, no algunos sí, otros no, sino todos a partir de uno. Entonces la definición sería, dado un número pequeño, hay algún natural, existe algún natural, tal que yo tengo garantía de que si escojo cualquier término, cualquier natural mayor que él, todos, el correspondiente a su n, es muy parecido a él, porque esa diferencia no pasa de epsilon. Si eso ocurre, si hay un número donde ocurre eso, uno va a tener garantía de que si lo mete en la calculadora, se van a ir a aparecer. Van a tender a aparecer. Y entonces uno puede decir con n grande, a su n es prácticamente ese número. Prácticamente ese número. ¿Ok? De esa manera uno estudia ese fenómeno. Por lo tanto, dado una sucesión, dada la su n, o le ocurre esto o no le ocurre. Estamos interesados en sucesiones en las cuales esto ocurre. Y vamos a estudiar propiedades cuando esto ocurre. ¿Ok? Entonces, dado epsilon, existe alguien tal que hay garantía a partir de él que todos los términos se parecen a este número, porque su diferencia es muy parecida a 0, porque ya tomaste un número pequeño. ¿Ok? Entonces, el detalle técnico es que uno tiene que el número que existe al cual se empiezan a aparecer va a depender de cuán chico se tome ese número. ¿Mm? Si tomo otro más chiquitito, si mi epsilon ahora es este y no era este, entonces yo voy a garantizar que estos números van a ser más chicos que él y por lo tanto a su n se va a parecer cada vez más a L cuando el n empieza a tomar valores a partir de algún valor dado, establecido, no es dado. Ese valor en general depende de cuán chico tomaste originalmente la suma. Bueno, cuando veamos un ejemplo vamos a darnos cuenta de cómo funciona ese número que está ahí. Pero la idea geométrica o la idea de la calculadora, está reflejada muy bien en esta definición. Esta es la definición que está detrás, que va a garantizar esa intuición, que aterriza la intuición. Uno piensa, uno dice, intuitivamente yo creo que debería ocurrir esto. Bueno, si uno logra encajar esta definición ahí, efectivamente ocurre. Y eso es lo que está escrito acá.
30 segundos para cerrar con esta idea, que el factor mide distancia entre esos dos puntos, correcto, es equivalente a decir que esa distancia es menor que decir que L, o sea que a su n, si esa distancia es pequeña es porque se acercan entre sí, tan pequeña como se desee. Eso es lo que estamos diciendo. A sub n tiende a L, la distancia entre A sub n y L se puede hacer tan pequeña como. Entonces, este es el fenómeno que a nosotros nos interesa estudiar. Aquí al menos en análisis, en el cálculo. ¿Ya? Porque lo vamos a replicar cuando la variable ahora es x, que se llama el límite de una función. Bien, entonces, esta es la parte que vamos a empezar a ver con más detalle a partir de la próxima clase. Estudiar este tipo de cosas. Cómo calcularlas. Cómo calcular esto sin necesidad de hacer una enorme tabla de cifras para darnos cuenta si funciona o no. ¿Ok? Vamos a aprender ese tipo de cosas. Bueno, jóvenes, Profe, cuénteme. una duda pequeñita antes que Sí. termine. ¿Ese límite o número al que converge la sucesión ¿Sí? también es un natural? No, no ¿No? necesariamente, no. Ya, No. ya, ok. Puede ser cualquier valor. Es un número real, Ya. no, no. Este L es un Ah, número, ya, ya. ¿sí? Sí. Vamos a dar ejemplo, puede ser cualquier valor. ¿Sí? No, no, no. Puede ser cualquier número, ¿ok? Eso. Bien, jóvenes, vamos a dar ejemplo de todo esto en la próxima clase. Dejemos, voy a compartir aquí. Continuemos la próxima clase.